Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con el último panel de la mañana. Es el panel número 5 y aprovechando que está en la mesa Jesús Colás, les diré que no hay quinto malo y que en este último panel del Congreso vamos a tratar un tema que complementa algunos de los anteriores y es el de la confidencialidad en la contratación pública. Para ello vamos a contar con 3 ponentes de excepción y el orden de la presentación va a ser el mismo que aparece en el programa. En primer lugar, tenemos la gran suerte de contar entre los ponentes con Martín Radquim. Martín Radquim es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra. Además de ello, también ha tenido puestos relevantes en el sector público como letrado mayor, secretario general del Parlamento de Navarra hasta el año 1999 y es un experto en la materia de contratación pública y como prueba de ello son 2 monografías que tiene sobre esta materia. Por tanto, sin más, voy a dar paso al primero de los ponentes de esta mañana. Decirles que voy a utilizar el mismo sistema que el sistema gallego, que he traído Gallego Córcoles, que he traído los caramelitos para ir avisando. No voy a sacar el pañuelo blanco, pero sí voy a dar un para avisar del tiempo de duración. Muchas gracias. Bien, buenos días. Después de la mañana que llevamos todos aquí tan intensa, yo prometo y le pido que me regalen los caramelos, pero espero no darle oportunidad a que me tenga que enseñar ninguno. Quiero comenzar mis primeras palabras agradeciendo al profesor Chema Jimeno el trabajo que realiza. Él sabe que siempre cuenta con mi colaboración y que es un placer estar hoy aquí en Zaragoza, y también a Carmen de Guerrero con las múltiples atenciones para que todo esto sea posible de la mejor manera. Bien, yo voy a exponer en primer lugar cuáles son las ideas básicas en relación con la confidencialidad, que creo que son conocidas. En segundo lugar, voy a decir las conclusiones y así voy a dejar 8 minutos para decir por qué llego a esas conclusiones y en 14 minutos voy a acabar. Las ideas básicas, en primer lugar, la transparencia y la confidencialidad. Todo el mundo sabemos que son principios de la contratación pública, que la ley de 2017, pero que entró ya en vigor más tarde, de la Ley 9 de 2017, puso en valor la transparencia. Ha habido un cierto acercamiento, que es uno de los problemas que voy a plantear, entre la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley del 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y yo creo que sí que es importante que tengamos en cuenta que hay 3 tipos de datos. En primer lugar, los datos personales. Todos veremos que tiene una regulación europea y una regulación española. Los datos personales con el reglamento europeo, que es el que lo dice todo. Nuestra ley orgánica es un puro complemento. Los datos no personales, que hay también un reglamento europeo, incluso una comunicación de orientaciones de la Comisión. Y los datos empresariales, donde aquí hay una directiva y una reciente ley, que es la Ley 1/2019, que nos va a decir qué son los secretos empresariales. Hay unas diferencias entre lo que es la publicidad activa, con los 2 sistemas del portal de transparencia y la plataforma de contratación del Estado o el perfil de contratante, y el acceso de los interesados en la contratación pública o el acceso general en lo que es la transparencia. Bien, ¿cuáles son las conclusiones que yo de la investigación que he realizado? Voy al final, para luego, que es un poquito el epílogo. Claro, hay una serie de límites que están aplicando los tribunales administrativos de recursos contractuales en relación con el acceso a la ley de contratos del sector público. Por esa vía nos dicen qué límites hay. La pregunta que yo me hago es si esa información que yo como empresa, como licitador, no logro por la vía de la ley de contratos del sector público, sin embargo, la podría conseguir por la ley de transparencia. Yo creo que ese es uno de los problemas importantes. El segundo es si es lo mismo los llamados intereses comerciales o industriales de la ley de transparencia y los secretos empresariales, a lo que nos reconduce el artículo 133 de la ley de contratos del sector público. En este sentido, indicar, aunque luego diré, que hay un criterio interpretativo muy reciente, 1/2019, del Consejo de Transparencia del Estado, sobre los intereses comerciales e industriales. También preguntarnos si se aplican idénticos criterios de ponderación.
tanto en la Ley de Contratos del Sector Público o en la Ley de Transparencia, y ahí traigo una reciente sentencia de la Audiencia Nacional sobre el acceso a los contratos de películas con Radiotelevisión Española, que mantiene un concepto de ponderación donde el interés público prima sobre el interés privado. Yo planteo, y es un poquito en mi conclusión, la necesidad de un acercamiento, una coincidencia en acceso y límites. Es decir, lo que por un lado no puedo conseguir en la Ley de Contratos del Sector Público, si soy licitador interesado, ¿qué pasa? Que cualquier persona, sin embargo, lo podría conseguir por la Ley de Transparencia. Y entonces me pregunto si no tendríamos que construir las autoridades de transparencia y las autoridades, tribunales administrativos de contratación pública de recursos contractuales, una doctrina más o menos similar sobre la protección de secretos empresariales, no sea que lo que sea secreto empresarial en un sitio, en otro no lo sea, y nos encontremos como administración pública que por un lado, y el tribunal nos confirma que no se lo demos, y por otro lado llegamos y el Consejo nos dice que se lo tenemos que dar. También, por otro lado, mi última conclusión es la importancia que tiene la publicidad activa. Todo el mundo va al acceso cuando no consigue algo por la vía de esa publicidad. Si yo no veo publicitado un contrato, lo pido. Por eso ahí cito una serie de resoluciones como cuando hay publicidad, evidentemente no se plantea ese problema del acceso que puede solicitar o un licitador o cualquier ciudadano. Y dando marcha atrás, y entonces centrándome un poquito en los temas más importantes, ¿por qué he llegado a esas conclusiones? Pues evidentemente ahí lo ven en la pantalla, hay dos regímenes jurídicos distintos en la Ley de Contratos del Sector Público y en la Ley de Transparencia. Hay un cierto acercamiento, incluso cito un informe, el informe 1/2018, que creo que va a comentar luego Jesús, que es sobre un tema de contratación pública, pero hecho por el Consejo de Transparencia porque lo exige la Ley de Contratos del Sector Público. Pero sí que es verdad que en la Ley de Transparencia hay una regulación y yo, ciudadano que no participo en una licitación, puedo pedir la documentación de cualquier licitador, sea el primero, el segundo, el tercero o el octavo. Cosa que, en cambio, en la Ley de Contratos del Sector Público no ocurre eso. Yo voy a señalar, y he dicho, cómo la Ley de Contratos del Sector Público es una ley pro transparencia. La confidencialidad que queda más o menos limitada, está ahí en el artículo 133, parece que hay que transparentar todo, luego veremos que los tribunales administrativos de recursos contractuales con la tijera van diciendo que lo que dice la ley como un principio tan importante hay que limitarlo y no todos los datos empresariales pueden ser accedidos ni por los licitadores ni por el público en general. Y ahí hay una relación de todos los preceptos relativos a publicidad activa que están dentro de la Ley de Contratos del Sector Público. El problema que plantea el acceso, y entro ya en lo que más me interesa, que es la Ley de Contratos del Sector Público, es que el acceso tiene un carácter puramente instrumental. ¿Es el instrumento para qué? Para interponer el recurso especial. ¿Yo por qué pido ver los documentos? Porque quiero poner un recurso especial. Y entonces la doctrina de todos los tribunales destaca esa palabra que yo he puesto en mayúscula, indefensión. Hay que darle los documentos para que no tenga indefensión. Pero si no tuviera indefensión, no hay que darle los documentos. Ese es el principio contrario, con lo cual está poniendo una barrera o un límite que es muy importante, pero que no existe en la transparencia general. Y los límites son tanto los datos personales como los datos empresariales. Hace falta una solicitud, si no se da, se va al recurso especial, el tribunal lo da sin retroacción, y lo que es importante, y ahí vemos que hay personas, y he recogido una resolución del Tribunal de Andalucía donde únicamente ponen el recurso los licitadores para obtener la información. Este es un caso que da cuenta de esa práctica. También es importante algo que dicen los tribunales, que por eso voy solamente al final. Los tribunales muchas veces tienen la idea que vienen a decir, oiga, si usted motiva muy bien la adjudicación de un contrato, casi no hace falta pedir el acceso. Si ya lo ha dicho todo en la motivación, entonces no haría falta que los licitadores pidieran el acceso a toda la documentación o a esa documentación si hace una buena motivación. Porque hay que tener en cuenta algo que sí que quiero destacar y que se dice en una resolución de Andalucía del 2015 y que me parece importante, es que la motivación es una obligación del órgano de
contratación. En cambio, el acceso es un derecho del licitador. Si yo está muy bien motivado, quiero recurrir y tal vez no pida el acceso. Bien, decía que el acceso de los licitadores es esa consulta directa al expediente, que es el expediente, los principios de buena fe. Esto nos encontramos en muchas resoluciones. Yo pido toda la documentación de mi competidor y luego cuando él pide la mía en otro recurso, digo que toda la mía es confidencial y yo estoy discutiendo cada documento que él ha presentado como confidencial. Vemos la solicitud de acceso y lo que me interesa detenerme es en la resolución sobre acceso y cuáles son los aspectos de la confidencialidad. En primer lugar, el órgano de contratación no está vinculado por la solicitud de confidencialidad. La puede aceptar o no. Si la acepta, pues esa documentación no podrá ser accedida por el que la ha pedido. Si no la acepta, esa documentación es accesible. Sí que quiero destacar los aspectos críticos. En primer lugar, en el contenido de la resolución de acceso. Hay una crítica generalizada de los tribunales administrativos por la falta de motivación. Eso sí que se encuentra en muchísimas resoluciones. El órgano de contratación dice, ya ha dicho que documentos son confidenciales el licitador, pues son confidenciales. No, oiga, tiene que decir usted y argumentar por qué son confidenciales o no. Y ahí recojo una resolución del Tribunal Administrativo Central del año 2019, donde le dice al órgano de contratación que tiene que justificar por qué el licitador ha señalado unos documentos como confidenciales y el órgano de contratación admite esa confidencialidad. Otro tema también que se discute y que hay una diferencia con el acceso general es la vista y las copias. En el ámbito de la contratación, la regla general, he citado ahí una resolución un poquito que se aparta de la línea general, pero pueden ver ustedes que las del 2019 siguen insistiendo en lo mismo. En la ley de contratos es vista. El licitador no puede obtener copia de la documentación que obra en el expediente. Y por eso, en la denegación del acceso, se nos vuelve a insistir que hace falta una catalogación, una determinación de qué documentos son confidenciales y justificar por qué son confidenciales. Incluso el límite que se establece es que no puede acceder el licitador a toda la documentación, solo puede acceder a la del licitador adjudicatario o incluso aquellos que podían quedar, como mucho el segundo. Pero hay un caso de Andalucía que dice, pero ¿usted por qué pide el tercero? Cosa que, como vemos también, se separa totalmente del acceso general de la Ley de Transparencia del 2013. Sí que el dato más importante, y por eso yo decía, era determinar qué son los secretos empresariales, porque todos los datos de una empresa no son secretos. Ahí he recogido definiciones, la más importante, la de la Ley 1/2019, y quiero señalar los 3 requisitos que señala la ley. Quiero destacar, más que el texto de la ley, las coletillas que yo le he añadido. En primer lugar, que sea una información desconocida por un operador medio. En segundo lugar, como dicen los tribunales, que esa información me dé una ventaja competitiva, que puede ser una información positiva. Yo hago este proceso, o también negativa, no hago este proceso porque produce estas consecuencias malas, e incluso la doctrina mercantil dice que tiene que haber un umbral mínimo de ventaja competitiva. Si es muy pequeña, eso no es una ventaja competitiva. Y también, en tercer lugar, que haya el licitador, el empresario, adoptado medidas para proteger esa información. Y eso tiene que ver con algo que insiste mucho la doctrina mercantilista, que es la cultura interna de la protección. Yo he recogido algunos supuestos, y como voy a intentar terminar en un par de minutos, de lo que es la confidencialidad, los diferentes criterios que establecen los tribunales con las resoluciones, y me voy a fijar en lo que dicen, para terminar, qué es confidencial y qué no es confidencial. ¿Qué no es confidencial? Lo que el licitador no ha señalado en su oferta. Si además los pliegos le dicen, señale usted lo que es confidencial. Luego no puede venir cuando le piden y ha resultado adjudicado y decir, no, es que ahora me interesa que sea confidencial esto. Oiga, haberlo dicho antes. No puede ser toda la oferta. Si se le requiere, tiene que decir qué información es confidencial. Y un principio muy importante de los secretos empresariales es una determinada información empresarial es secreto si lo demuestra el titular de esa información.
Por eso el licitador tiene que justificar por qué los datos que se solicitan de su empresa para el acceso son de verdad confidenciales y cuál es la razón que justifica esa confidencialidad. Hay una serie de resoluciones que tratan sobre la confidencialidad en materia de solvencia, qué documentos son confidenciales, cuáles no son confidenciales. Evidentemente, todos los que tienen acceso público, todos los que hacen referencia a escrituras, cifra de volumen de negocios, relación de trabajos, pues evidentemente no son confidenciales. Y lo mismo ocurre, y ahí he colocado una serie de ejemplos para que puedan servir, que es confidencial en la oferta técnica, y tenemos ahí, pues como todas las resoluciones, desde el Plan General de Organización del Servicio, la organización del personal, el pormenor de la propuesta técnica, es decir, ya hay una doctrina que entiendo yo que es muy consolidada sobre la confidencialidad. Y hago una última reflexión, porque es un tema evidentemente que normalmente en la contratación pública puede ser colateral, a pesar del Real Decreto Ley que entra en vigor hoy, que también trata sobre la protección de los datos personales, como toda la regulación de los datos personales no va por la Ley de Contrato del Sector Público. Ahora tenemos un reglamento europeo y lo que vale es el reglamento europeo, que está por encima de la legislación española. Y destacaría dos cosas, y con esto termino, lo importante que tiene distinguir entre los datos que no son sensibles o en todos esos contratos que hablamos de la ciudadanía, prestaciones de servicios públicos, los datos sensibles. Insisto en lo que he dicho al principio de las conclusiones de intentar abordar entre todo tipo de autoridades un concepto similar de lo que son los secretos empresariales para que puedan servir tanto en el acceso conforme a la Ley de Contratos del Sector Público como en el acceso con arreglo a la Ley de Transparencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por haberte, ajustado completamente al tiempo. Estás todavía en la posibilidad de coger una fruta de Aragón sin necesidad de haber cumplido. Compartimos la mesa también con otro gran conocedor de la materia. Él es Jesús Colás. Es funcionario de habilitación nacional, perteneciente a la subescala de secretaría, categoría superior. Es secretario general de la Diputación de Zaragoza. Además de ello, es miembro del Consejo Consultivo de Aragón y en el momento actual es presidente del Consejo de Transparencia de Aragón. Algunas de las resoluciones que nos ha traído Martín es obra de este Consejo de Transparencia y, por tanto, es un honor tenerle aquí esta mañana. Muchas gracias, Jesús. Cuentas también con 15 minutos y con las frutitas de Aragón que te están esperando. Buenos días a todos. Muchas gracias a la organización por la invitación, a vosotros por participar, al éxito de la jornada y a la mesa porque es siempre una gratitud impresionante compartir con estos amigos cualquier tipo de evento de esta naturaleza. Bien, yo voy a intentar ser breve. He traído una presentación y muchas gracias a Anabel Beltrán Gómez, que es quien realmente ha hecho la presentación que yo voy a estar aquí y que, por cierto, es de la persona que más he aprendido yo. De transparencia, como ya dice, soy un converso. Yo no he estado nunca instalado en la transparencia, porque como todos conocerán, yo soy secretario de oficio y secretario viene de secreto, que es lo más contrario a la exposición permanente de todo. Entonces estoy en esa especie de crisis ontológica como el personaje de Stevenson, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, ¿verdad? No sé muy bien dónde estoy. De manera que si tengo alguna digresión contraria a lo que es la naturaleza, compréndanla y entiéndanla, que es propia de la falta de ubicación y del espacio que ocupo. Bien, ha citado Martín, y voy a empezar por ahí, porque creo que es, además me parece que es el único informe que yo conozca que han emitido los consejos de transparencia en relación con la aplicación del 154.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, que para que quien no lo sepa, el 154.7 recoge la verdadera novedad o modificación importante de la Ley del 17 en relación con la Ley de Contratos o con el texto refundido anterior. Porque introduce una referencia, aunque es curioso que la refiere al momento de la publicación de los datos del contrato adjudicado,
a que si hay que omitir algún dato que pueda ser confidencial o que pueda afectar a algún secreto de alguna cuestión, pues que se someta a informe o que se pida informe al Consejo de Transparencia correspondiente. Y es verdad, nosotros hemos tenido un supuesto de esta naturaleza, que además es un supuesto muy interesante, porque pertenece a una empresa pública, Motorland. Ustedes saben que es la que organiza las competiciones de automóviles y en este caso era de motociclismo, y solicitan la no publicación de unos determinados, concretamente la oferta económica, del dinero que ha pagado, que va a pagar Motorland a Dorna, que es la adjudicataria, por la organización de esa prueba motociclista. Y la argumentación es lisa y llanamente que afecta a la proyección comercial de la empresa, puesto que esto de los circuitos es un campo pues muy reducido y conocer exactamente las cantidades económicas. Fíjese que es un procedimiento negociado, además. Es un procedimiento negociado donde todavía la publicidad cabría tener más justificación para saber exactamente cómo se ha actuado. Bien, pues aquí lo importante de este supuesto, y eso es lo que yo quiero que se fijen, aparte de que su lectura casi refleja bastante de los criterios del criterio interpretativo número 1 sobre el secreto comercial del Consejo de Transparencia y Gobierno del Estado, que se acaba de publicar recientemente, lo que me importa destacar es cómo incide la transparencia en los órganos de contratación y en los poderes de contratación. Es curioso que aquí quien solicita que no se publique ese dato es el poder adjudicador, a lo que se suma en alegre muchachada la empresa, claro está. Solicita que no nos toquen, que no lo conozca nadie. Y esa especie de... ¿Por qué ocurre esto? Esta es una constante generalizada en relación con la aplicación de la transparencia en la contratación. Y aunque yo la entiendo y la comprendo perfectamente, porque la transparencia en la contratación ha supuesto una auténtica revolución en una forma de trabajar que ya está muy castigada. La contratación pública hoy en día es un régimen jurídico como una especie de vid desatada, desaforada, llena de sarmientos y ramas que impiden ver los racimos y que debería ser de alguna forma podada y esclarecida por mano experta para ganar en seguridad jurídica. ¿Qué ocurre? Ocurre que todas las limitaciones que juegan en relación con la transparencia han adquirido una querencia natural de los órganos de contratación en el sentido de que lo fácil es decir no. No porque no existan argumentos, que los hay, por ejemplo, los que se escriben en este informe, sino porque todos los límites son límites complejos, son límites donde hay que motivar con mucha literatura. Esto de la confidencialidad y la transparencia son por naturaleza antagónicos. Y el órgano de contratación tiene que adjudicar el contrato, responder de su ejecución, de que se llegue a buen fin y de que se ejecuten los presupuestos. Y todo lo que es labor añadida, en puridad, no debería de corresponder estrictamente en materia de transparencia al propio órgano, sino a unidades de contratación o a servicios de contratación que no tenemos creados. En ese aspecto yo hago una reflexión que viene precisamente derivada de lo que es la propia experiencia del Consejo de Transparencia. ¿No? Aquí nos encontramos con que en este caso pues está claro, la mera invocación no sirve para acreditar un secreto comercial. El Consejo de Transparencia resuelve en el sentido de que se debe publicar el contrato con los datos relativos a la oferta económica, pero ahí nos hemos quedado. Por supuesto no están publicados los datos. Bien, voy a hacer una breve referencia a qué temas nos han llegado de la transparencia al Consejo nuestro, ¿no? Bueno, aquí hay una documentación que la pueden ver perfectamente en casa, la presentación se la enviarán para que vean que, bueno, más o menos tenemos un porcentaje similar en relación con las reclamaciones que tenemos. El incremento de las reclamaciones es constante, también lo es el de los asuntos de contratación, pero lo que me interesa más especialmente es ver sobre qué temas en materia de contratación, de publicidad, transparencia y confidencialidad resuelve o ha resuelto el Consejo de Transparencia de Aragón. Bueno, este es un tema clásico.
El perfil del contratante no es la vía para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa. Y estoy especialmente empeñado en eso para que no miremos excesivamente mal a los órganos gestores de la contratación pública. ¿En qué sentido? Quienes me escuchan con frecuencia me habrán oído siempre decir que en la contratación pública está sucediendo un asunto, un fenómeno jurídico especial. Hay más gente fiscalizando, controlando, interviniendo y escribiendo sobre contratación pública que gente trabajando. Entonces, claro, aquí se produce una situación en que, entre otras cosas, por eso yo defiendo que el perfil del contratante es para la contratación, es para el licitador, es para el contratista, pero las obligaciones de publicidad activa tienen que ir al portal de transparencia. Y eso requiere una unidad y que se sepa cuando se critica o se conceptúa o se califica algo, que se sepa que no podemos estar continuamente poniendo albardas sobre el mismo burro. Ya he oído aquí alguna interpretación, alguna disertación sobre cómo están los órganos de la contratación, que necesitaríamos unidades de pluriprofesionales que no tenemos y que, sin embargo, están obligadas a responder a cantidad de necesidades que no son exclusivamente de carácter jurídico. Bien, pues aquí hay una cantidad de resoluciones donde efectivamente se insiste en que las obligaciones de publicidad activa son obligaciones de portal de transparencia y no del perfil, con independencia de la importante modificación que se hizo del contenido del perfil, que también está en la nueva ley de contratos. La segunda, que la información esté en publicidad activa, y esta es otra cuestión muy importante, no impide solicitarla por el derecho de acceso. Está así en la ley y es así. Es decir, que la mera remisión a que está publicada no es suficiente, y sobre esto hemos tenido ya alguna resolución manifiestamente crítica y dura sobre el supuesto en concreto. La tercera, puede solicitarse cualquier información independientemente de su fecha que obre en poder del órgano de contratación, y este es otro tema muy delicado, el del ámbito objetivo de la publicidad en relación con la contratación pública. Esta resolución es una resolución que en el propio Consejo tuvo una división importante, porque era además un contrato muy específico de la Universidad de Zaragoza. Se pedía la información poco menos que desde que los elefantes abrababan en el Tajo. Deme usted todos los contratos que tenga. Y entonces, por la universidad. Pero el problema que se plantea ahí es un problema que no está resuelto. Cito ahí una sentencia en apelación en la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, y lo resumo. Nosotros en el Consejo de Transparencia de Aragón entendimos, siguiendo el criterio también del Consejo de Transparencia del Estado, que hay que dar la información que se tiene con independencia de la fecha de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia. Teóricamente, si hubiésemos que utilizar la Ley de Transparencia entrada en vigor prácticamente para las comunidades autónomas y para las entidades locales en el 2015, ese plazo no significa un límite a la obligación de dar la información. Eso está recurrido en el Supremo, concretamente la sentencia 54 de apelación, la conocerán, es la petición de los viajes de la Flota 45 de la Fuerza Aérea Española en relación con el presidente del Gobierno y sus acompañantes, que el Ministerio de Defensa negó y que está recurrida en el Supremo porque la Audiencia Nacional entendió el criterio contrario al nuestro, entendió el criterio de que la información que hay que dar es desde la entrada en vigor de la ley. Luego eso está sin resolver y no es un asunto cualquiera, es un asunto importante. Bien, el otro tema que es una reacción natural de la Administración. Pues si ya tengo un perfil de contratante, ¿por qué tengo que poner la información en un portal nuevo? Pues a lo mejor es verdad, pero la ley dice que no, que tiene que ir al portal. ¿Y cuándo es válido redireccionar en una URL? Primero, cuando se abra. O sea, que ese es claro, es decir, que es lo que suele pasar. Bueno, hay una serie de resoluciones que son curiosas de analizar, porque qué cosas pasan en nuestros territorios, ¿verdad? Bueno, el tema de los contratos menores, voy a hacer ninguna mención porque eso es para carismáticos, visionarios. Y hace falta ser un tinte profético para resolver este problema, ¿no? Estamos todo el mundo de la contratación sumergidos en una profunda preocupación por la contratación menor. Es más, acaba de salir un criterio interpretativo
reciente de la Junta Consultiva. No sé si le falta porque hable alguien más o que escriba alguien más. En todo caso, que se dé prisa porque esto va a cambiarse un poco. Bien, pues aquí es verdad. Hay una cantidad de resoluciones referidas a los contratos menores. Esta es una de ellas, que además coincide que es una en el ejercicio del derecho al cargo político importante, donde en definitiva, bueno, pues no sé, es decir, la información no es la del dato del contrato, de la factura. Hay que dejar de ver el expediente en la forma en que se dice. El tema de la reelaboración. Y aquí hago otra especie de digresión. Todos los límites que pueden ser objeto de evitar el dar la información se ejercen y se plantean, y algunos hasta se motivan, es curioso, y algunos hasta bien. Bueno, pues este es el que peor se motiva. Reelaborar no significa que, claro, tiene usted que contestar, por lo menos tendrá usted que dar el oficio respondiendo lo que le piden. El concepto de reelaboración es un concepto que está muy trillado por todos los consejos de transparencia, y en el nuestro pues no se hace más que recoger. Hemos aportado alguna cuestión en el sentido de que no es un derecho el derecho de acceso a la información al dato, sino a la información. Y la información es un conjunto de datos, y que una reelaboración mínima no es reelaboración en el contenido de la ley, porque si no haría imposible el derecho de acceso. Bien, la obligación de colaborar de los adjudicatarios. Curiosamente, esto se refiere en realidad a los contratistas. Y aquí voy a hacer otra, no sé si me queda mucho tiempo o no, pero voy a terminar enseguida. 2 minutos. Bueno. Quiero decir, los contratistas son un género especial, es un sector que también tiene lo suyo. Cuando ellos son adjudicatarios, todo es confidencial. Cuando son licitadores, todo es transparente. Y ahí está precisamente el órgano de contratación, ¿verdad? Pues está entre Joselito y Belmonte, que no sabe si torear en sol o en sombra. Y ahí, por ejemplo, el dato. Hoy se acaba de modificar, aparece en el BOE ayer, la ley de contratos, ampliamente también. Por ejemplo, todos tenemos ya los pliegos de cláusulas administrativas obsoletos. Qué gracia, ¿verdad? Hay que adaptar otra vez, pero curiosamente se modifican en el sentido del límite de la protección de datos, porque lo que viene de Europa, amén Jesús, y se dice que si un pliego no contiene las previsiones de protección de datos es nulo de pleno derecho. No dice eso la ley respecto de si no contiene la de transparencia. Luego, ¿cómo tiene que interpretar el aplicador la ley? Pues en el sentido en que se decanta la propia ley. Bien, pues aquí insisto en que, además de que lo diga la ley, es oportuna una previsión en los pliegos de las obligaciones de transparencia respecto del contratista también, para el derecho de información general y para el particular del control de la ejecución del contrato. Bueno, y termino con la última, que esta seguramente es la más importante que tiene el Consejo de Transparencia de Aragón, que me remito a que la lean. La última es la resolución sobre la confidencialidad de las ofertas, la oferta técnica, la 21/2019. Ahí están contenidos prácticamente todos los criterios del criterio interpretativo 1 del Consejo de Estado, del Consejo de Gobierno y de Transparencia del Estado, que se acaba de publicar. Este es un caso de un sindicato que pide de un contrato potente los servicios de limpieza de todo el Salud de Aragón, que quiere saber los horarios de los empleados, las dependencias, cuántos trabajadores hay, y el contratista y el propio órgano dicen, no, esto es confidencial, porque afecta a la propia diseño técnico de la oferta, no me lo vayan a copiar y se lleven también con mi oferta al Hospital de Madrid. Una cosa parecida a ese razonamiento. Bien, y la resolución yo creo que es una resolución que merece la pena leer. Se extiende en qué es secreto y qué no es, qué puede ser y qué no puede ser, y qué es lo que es relativamente y qué es lo que es público de la oferta técnica en condiciones normales de una licitación. Bien, y aquí les dejo la dirección. Somos un consejo pequeño, que no menudo, con pocos medios, pero tenemos algunas que de resolución interesantes, sobre todo, entre otras cosas, gracias a la labor de su secretaria, Anabel Beltrán. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús, por tu exposición brillante, como siempre. Y vamos a dar paso a la última ponencia de este panel.
que corre a cargo del profesor Gerardo García Álvarez. Gerardo García es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, por tanto, torea en casa, aprovechando el tema taurino. Es miembro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón desde enero del 2017. Ha participado también en distintos foros sobre contratación pública, tiene distintas publicaciones sobre el ámbito de la contratación pública y hoy nos viene a hablar de un tema que además entronca directamente con una de las mesas que tuvimos oportunidad de asistir ayer. Va a hablar sobre confidencialidad versus transparencia en la adquisición pública de medicamentos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a mí me toca, como quienes me han precedido, empezar con unos brevísimos agradecimientos al Observatorio de Contratación Pública por haber organizado este congreso y haberme invitado a participar en él, y especialmente, bueno, pues a sus directores, los profesores Muñoz Molina, José María Jimeno, y especialmente a José María Jimeno, que además nos ha arrastrado muchos en la preocupación, el estudio por el tema de la contratación pública, contribuyendo seguramente a que estemos más estudiándolo que trabajando en ello, como decía Jesús Colás, ¿no? Pero la verdad es que el tema que me toca tratar es un tema que se presta a una cierta complejidad, como se vio ya en el panel de ayer, ¿no? Es un tema que se presta a una cierta complejidad, en primer lugar, porque el mercado de los medicamentos al que se refiere es un mercado extraordinariamente complejo, ¿no? Basta recordar unos elementos muy básicos, ¿no? Es un ámbito en el cual la demanda es tremendamente inelástica, es muy poco sensible al precio, y a esto contribuye no solamente la importancia de los elementos que están en juego, sino también que en la mayor parte de los países desarrollados existen sistemas de cobertura públicos o privados que se hacen cargo del precio de los medicamentos, con lo cual la demanda por parte de los pacientes no tiene ningún tipo de compensación por el precio que haya que pagar. Esto nos lleva también a una situación que es una situación cercana al monopsonio, en que hay grandes compradores con una, por tanto, gran capacidad de negociación por parte de respecto a los proveedores, ¿no? A los laboratorios farmacéuticos. Y finalmente, estamos en un ámbito en el que existe una extrema fragmentación del mercado, porque realmente no existe un mercado de medicamentos, sino que hay tantos mercados como enfermedades y como principios activos que pueden servir para tratarlas. En este sentido, las situaciones desde un punto de vista jurídico son enormemente diferentes, porque aquí tenemos desde ámbitos en los cuales existen medicamentos genéricos y, por tanto, rige una competencia en términos estrictos. Hace unos días, con gran eco en la prensa, se publicó una orden ministerial de 13 de septiembre de 2019 actualizando el sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. Aquí el sistema es que los medicamentos se agrupan y se les atribuye el precio del medicamento genérico más barato, es decir, se aplica un régimen de competencia estricta. La situación es prácticamente la opuesta respecto a aquellos medicamentos que están protegidos por patente o por esos certificados complementarios de protección que se articularon fundamentalmente para los medicamentos, ¿no? En estos casos, realmente la negociación con el titular de la patente es casi inevitable, bueno, sobre todo en aquellos casos en los cuales el medicamento no tenga un equivalente terapéutico, en los cuales realmente la necesidad de adquirir el medicamento si se quiere tratar la enfermedad es inevitable. Y bueno, la equivalencia terapéutica también tiene sus límites, ¿no? Simplemente querría recordar aquí la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2018, en la cual se anuló un lote en un acuerdo marco de la Junta de Andalucía, del Sistema Andaluz de Salud, porque se establecía ahí, dentro del mismo grupo, a efectos de seleccionar a un único proveedor, se agrupaban dos medicamentos inmunomoduladores, ¿no? El natalizumab y el fingolimab, dos inmunomoduladores que se utilizan para tratar a enfermos de esclerosis múltiple que no responden al tratamiento con interferón beta y que tienen el mismo objetivo
pero no tienen exactamente las mismas indicaciones. El Tribunal Supremo en ese caso consideró que la formación de ese lote era incorrecta, que debería haberse atendido al principio activo y no meramente una indicación terapéutica que se presta a matices. Por tanto, estamos hablando de situaciones muy diferentes entre sí. Y hay un elemento añadido, además, que es que tenemos una implicación directa de derechos fundamentales. Por supuesto, la protección de la salud del artículo 43, pero el derecho a la vida y a la integridad física del artículo 15 están directamente implicados en este caso. Y aquí, pues, creo que basta recordar, pues, los supuestos que han sido, bueno, pues, estudiados por José María Jimeno, ¿no? Como la sentencia Sodemare, en que a propósito de cuestiones relativas a los servicios sociales, servicios a las personas, se admitió por el Tribunal de Justicia, en esta importante sentencia de 1996, pues que las reglas de la contratación no podían prevalecer sobre el fin público perseguido con la misma y que, por tanto, cabía el establecimiento de excepciones, límites a la aplicación de esas reglas de contratación. Bueno, esta jurisprudencia creo que nos puede llevar a establecer, pues, un paralelismo con alguna otra sentencia del Tribunal de Justicia que se refiere específicamente al tema de los medicamentos, ¿no? Como sería la sentencia de 2016, Dr. Falk, que se refería al sistema por el cual se compran los medicamentos en Alemania, que es un sistema open house, en el cual lo que se hace es establecer unos requisitos objetivos para la compra de medicamentos y se homologa a todos los proveedores que aceptan esos requisitos, entre los cuales se incluye uno relativo al precio, un descuento preestablecido respecto a un precio de referencia. Bueno, no un laboratorio farmacéutico, sino una empresa distribuidora recurrió el sistema alegando que se deberían aplicar las normas de contratación pública y debía haber un único proveedor, ¿no? Se consideraba, evidentemente, en condiciones esta compañía Dr. Falk de ofrecer las mejores condiciones y quedarse con la condición de proveedor exclusivo. Y el Tribunal de Justicia, sin embargo, dice que eso no es así, que es perfectamente lícito que las autoridades nacionales opten por un sistema alternativo a las de las directivas y en la medida en que no va a haber un proveedor único, no será necesario aplicar los sistemas de contratación pública, aunque sí exige en contrapartida el Tribunal de Justicia, dice, no en aplicación de las directivas, sino directamente de los tratados, que haya un suficiente grado de transparencia, que las reglas de selección, los criterios, el procedimiento estén lo suficientemente claros, puedan ser conocidos por todos. Con lo cual, tenemos un ámbito en el cual, como vemos, las posibilidades que se ofrecen son muchas y a veces nos sentimos innecesariamente encasillados por determinadas reglas que no son de aplicación inevitable. Creo que es necesario recordar muy brevemente cuál es el mecanismo de comercialización y fijación de precios de los medicamentos en España, ¿no? Porque es un elemento muy relevante a tener en cuenta y lo recordaré muy brevemente. Para que un medicamento se comercialice en España no basta la autorización y el registro correspondiente, sino que si se trata de un medicamento financiable por el Sistema Nacional de Salud, y son financiables aquellos que, bueno, están excluidos de la financiación, los que no requieren prescripción, los que tienen finalidades de tratar síndromes menores o los que tienen finalidades meramente estéticas. Los demás son financiables potencialmente. Bueno, pues para poder comercializar un medicamento en España, en el ámbito público o en el ámbito privado, para poderlo comercializar en España, es preciso tramitar previamente su oferta al Sistema Nacional de Salud. Bueno, su oferta, es decir, 2/3 partes de los procedimientos se inician de oficio por el propio Ministerio de Sanidad, con lo cual no es que se solicite en todos los casos por parte del laboratorio farmacéutico esa admisión dentro del sistema. Bueno, en el procedimiento subsiguiente se va a decidir sobre la financiación con cargo a fondos del Sistema Nacional de Salud y se va a decidir también el precio del medicamento. Precio del medicamento que se aplicará a la dispensación en farmacia o a la dispensación en farmacias hospitalarias cuando esté destinado a pacientes no ingresados.
Ese es el ámbito de aplicación directa de ese precio. Es verdad que el precio no nos dice todo, porque a ese precio se aplican descuentos de entre el 7,5% y el 15%, que se han ido introduciendo en distintos decretos leyes para hacer frente a la situación de crisis y las dificultades de financiación. Hay algún caso como los medicamentos huérfanos para síndromes con muy pocos pacientes en los cuales se reduce el descuento al 4%, pero con carácter general está entre el 7 y el 15%, y además los laboratorios farmacéuticos tienen que hacer aportaciones al sistema que oscilan entre el 1,5 y el 3% de su facturación mensual. Es decir, es un poquito más complejo determinar cuál es el precio real que se está pagando dentro del Sistema Nacional de Salud. Bueno, fuera del sistema, en principio, para su prescripción, para su venta en España, regiría un sistema de precios notificados. Hay una habilitación normativa para que se pueda desarrollar reglamentariamente un sistema de fijación de precios por parte del Gobierno. No ha sido utilizado, con lo cual, en principio, es el precio que se notifique por parte del laboratorio. Y para su venta fuera del territorio nacional, el precio es libre. Eso ha generado pues, la denuncia por determinados suministradores, diciendo que estaríamos ante un sistema que sería contrario a las normas de competencia europeas, porque este sistema de doble precio, discriminando entre compradores, los del Sistema Nacional de Salud o los externos al mismo, sería contrario. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues en 2 resoluciones de enero del 2017 y de agosto del 2018, ha dicho que no, que en realidad solo hay un precio, que es el precio que fija libremente el laboratorio, que en los otros casos lo que está haciendo es aceptar la regulación administrativa y la aplicación de normas imperativas que ha decidido el Ministerio de Sanidad, la Comisión Interministerial de Precios, que es el órgano concreto que establece esos precios. Bueno, y llegamos al tema nuclear, que es el tema de la confidencialidad. ¿Por qué es tan importante el tema de la confidencialidad? Los laboratorios defienden la confidencialidad. La verdad es que no tenemos que referirnos únicamente al precio. Se refiere al precio y a condiciones que en ocasiones se pactan, como puedan ser acuerdos de riesgo compartido. Es decir, en determinadas circunstancias los laboratorios, pues cuando pueden existir dudas en el Ministerio de Sanidad sobre los reales efectos o el ámbito o los costes reales de los tratamientos, pues entonces asumen unas limitaciones al precio total por paciente. Normalmente es eso que se va a asumir por parte del sistema público en su tratamiento. Pues esto se defiende la confidencialidad tanto por el Ministerio de Sanidad como por los laboratorios. El argumento por parte de los laboratorios es que en España están aceptando precios más baratos que en otros países europeos, y si se hiciesen público esos precios y esas condiciones no serían capaces de negociar con otros sistemas de salud. Y el argumento por parte del Ministerio de Sanidad es que la confidencialidad les permite obtener mejores condiciones, porque realmente lo que hay aquí, bajo la apariencia de un acuerdo unilateral por parte del Ministerio, es una negociación. Una negociación. Esto se ha reconocido incluso con toda naturalidad por el Tribunal de Cuentas en su informe sobre el asunto. Aunque esto no se formaliza en un acuerdo, en un contrato, aunque ni siquiera hay formalmente una terminación convencional de las del artículo 86 de la Ley 39 de 2015, aquí realmente lo que hay es una negociación entre el laboratorio y el Ministerio de Sanidad. Y el laboratorio va a estar dispuesto a aceptar mejores condiciones si mantenemos la confidencialidad. También es verdad que hay quien defiende la posición contraria, es decir, hubo incluso una iniciativa de una ministra de Sanidad del movimiento 5 Estrellas ante la organización, la ministra de Sanidad italiana ante la Organización Mundial de Salud, defendiendo la transparencia total. Y desde un punto de vista teórico, si todo el mundo fuera transparente, pues quizá el sistema pudiera ser mejor, pero desde un punto de vista práctico, si solamente un determinado comprador, España, el Sistema Nacional de Salud, revela las condiciones en que compra, pues lo que se va a ver va a dar un beneficio a otros compradores, pero se va a ver seguramente muy claramente perjudicado. Bueno, en un primer momento, el Consejo de Transparencia no fue nada sensible a estos argumentos. Hay varias resoluciones en las cuales, ante solicitudes de acceso,
por parte de terceros, se permite un acceso sin límites a la cuestión de los precios de los medicamentos. La situación ha cambiado a partir de una resolución relativamente reciente, la 478/2019, de 27 de septiembre, en la cual lo que se discutía es el acceso por parte de un tercero a las condiciones de financiación de un biosimilar del adalimumab, que es un inmunomodulador que se utiliza para el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes, artrosis, enfermedad de Crohn pediátrica, en fin, una serie de enfermedades autoinmunes. Bueno, aquí la verdad es que hubo una implicación inequívoca del Ministerio de Sanidad, que en sus alegaciones ante el Consejo de Transparencia pues señalaba, se hacía eco de la idea de que había hasta 3 criterios dentro del artículo 14 de la Ley de Transparencia que deberían permitir modular el acceso a la información: la protección de intereses económicos y comerciales, el secreto profesional y la garantía de la confidencialidad en la toma de decisiones. Estos 3 elementos serían los que se aducen. Básicamente son los que se aducen también con bastante fuerza argumentativa por parte de la representación del laboratorio, que era Sandoz en este caso, ¿no? Bueno, el Consejo de Transparencia en su resolución se hace eco de que la transparencia efectivamente permite mejores condiciones de adquisición por el Sistema Nacional de Salud. Viene a decir en su argumentación, reflejando lo que han dicho las partes, si no hubiera confidencialidad en el ámbito europeo, los precios tenderían a igualarse en un valor único que podría ser relativamente bajo para los países más ricos, pero demasiado alto para los de menos capacidad económica. Claro, en España la cobertura es muy amplia, es prácticamente universal, nuestra economía es más débil y, por tanto, podemos pagar menos que países como Alemania, en el cual la cobertura pública se limita a personas con renta baja y, sin embargo, la economía es muy saneada y permite financiar mejor el sistema. Eso obliga a España a negociar más, pero también le da una fuerza en la negociación diciendo no podemos asumir más que unos precios determinados. Bueno, el Consejo de Transparencia se hace eco de esa argumentación, pero luego finalmente invoca únicamente el 14.1h de la Ley de Transparencia, es decir, la protección del secreto comercial, de los intereses económicos y comerciales, ¿no? Al final es la protección del secreto comercial, de la estrategia comercial del laboratorio, lo que resulta invocado expresamente en la resolución final. Bueno, me adviertan de que me he pasado de hora y efectivamente me he pasado de hora, y por otra parte, realmente lo que tenía pensado contar a continuación se ha contado ya en las intervenciones anteriores, ¿no? Efectivamente, el precio es algo que, de acuerdo con el artículo 63, en principio debería publicarse, pero cuando concurren las circunstancias del 154.7, entre las cuales está la protección de los intereses económicos, comerciales, del secreto comercial, se permite su no publicación, con ese informe, efectivamente, del que hay que pedir al Consejo de Transparencia, informe preceptivo pero no vinculante, y que no será necesario pedir una vez que el Consejo de Transparencia se haya pronunciado sobre asuntos sustancialmente iguales, y por tanto se puedan tener en cuenta sus criterios. Bueno, es un ámbito en evolución muy interesante y yo simplemente dejo planteadas cuestiones que creo que merecerán un posterior debate futuro y nada, agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gerardo, también por el cumplimiento del tiempo y además por presentarnos un tema de tanto interés. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algunos de los miembros de la mesa. Si no, daremos por finalizado este panel y agradeciéndole su participación a los diferentes ponentes y también a los asistentes su participación en el mismo. Muchísimas gracias.